Presidenta, señora ministra, señorías, con esta interpelación el Grupo Parlamentario Socialista pretende traer a este Congreso de los Diputados la voz de los millones de pensionistas que están preocupados, legítimamente enfadados y legítimamente movilizados en buena parte de las calles y plazas de nuestras principales ciudades. Y lo primero que vamos a pedirle al Gobierno es respeto para la preocupación, para el enfado y para la movilización de los pensionistas españoles. Porque tienen motivos, porque tienen, señora ministra, derecho a exigir pensiones dignas después de una vida de sacrificio, de duro trabajo. ¿Y por qué, señora ministra, esos millones de pensionistas que se movilizaron bajo la lluvia y bajo la nieve el pasado sábado, por ejemplo, son los mismos que hace 40 años se movilizaban para conquistar los derechos y las libertades que usted y yo disfrutamos hoy? Un respeto para estas personas, porque además se enfadan y se movilizan con fundamento por dos problemas muy reales: el empobrecimiento de los pensionistas de hoy y el desequilibrio, el desmadre de las cuentas de la Seguridad Social que amenazan las pensiones de hoy y las pensiones de mañana. Dos problemas graves, reales y que traen causa precisamente en las políticas del Gobierno del Partido Popular. Ojalá rectifiquen ustedes, pero somos pesimistas. Después de escucharles hoy, somos pesimistas. Y sabiendo, como sabemos, las ideas que tienen y los intereses que defienden, somos pesimistas en cuanto a la posibilidad de su rectificación. Por eso estamos con los pensionistas en su movilización. Los pensionistas se están empobreciendo, sí, señora ministra. De hecho, más de las 2/3 partes de los pensionistas de este país están sufriendo las dificultades por su cuantía. 1/3 viven bajo el umbral de la pobreza, porque cobran por debajo del 60% de la renta mediana en el país. Más de 2 millones de pensionistas viven con pensiones por debajo de los 600 euros, señora ministra, y se están empobreciendo, porque si las pensiones suben un 0,25 mientras la inflación sube en torno al 2%, los pensionistas se empobrecen. Porque si los pensionistas hoy tienen que pagar por los analgésicos y por los antiinflamatorios que antes no pagaban, los pensionistas se empobrecen. Y si ustedes retrasan la subida de las pensiones de viudedad que figuran en la ley, que son obligación legal desde el año 2011, los pensionistas se empobrecen. Y si ustedes bloquean en este Congreso de los Diputados las proposiciones de ley que pretenden ayudar a los consumidores más vulnerables, económica, socialmente vulnerables, en suministros de gas, los pensionistas se empobrecen. Lo decimos nosotros y lo dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. Le dice a usted que en los próximos 5 años el poder adquisitivo de los pensionistas va a caer un 11%. Yo no sé usted, pero yo tendría dificultades para conciliar el sueño con esta responsabilidad, señora ministra. Les estamos pidiendo que las pensiones suban con arreglo al IPC y ustedes se extrañan. Pero si esto es lo normal, señora ministra, esto es lo que ha ocurrido en este país siempre hasta que llegaron ustedes. Esto es lo que ocurre en la generalidad de la Unión Europea, indexar la subida de las pensiones al IPC, a lo que sube el coste de la vida. Esto es lo justo, esto es lo que se deduce del artículo 50 de la Constitución, que habla de pensiones suficientes y debidamente actualizadas. Esto es lo lógico. El señor Rajoy nos decía el día 14 que pedir la subida de las pensiones conforme al IPC es hablar simplemente de buenos deseos, es extender cheques sin fondos, porque el coste es mucho. ¿Pero qué es mucho, señora ministra? Mucho es un término relativo. ¿Mucho comparado con qué?
Se lo podría comparar con la amnistía fiscal, con el rescate a las autopistas de peaje. Se lo voy a comparar con decisiones presupuestarias inmediatas, anuales. Ustedes están perdonando impuestos a las rentas más altas, al 10% de las rentas más altas de este país, por valor de 13.000 millones anuales desde 2015. 13.000 millones de euros anuales en regalos fiscales a las rentas más altas. Con 13.000 millones podríamos pagar 10 años de subida de las pensiones conforme al IPC. Elijan ustedes, señora ministra. Nosotros elegimos dignificar las pensiones. Ustedes eligen bajarle los impuestos a las rentas más altas. No es un cheque sin fondos, es una elección política, señora ministra. ¿Y cuál es la alternativa del señor Rajoy? Un tanto indeterminada, inconcreta, nos dice vamos a subir las pensiones a las viudas, vamos a bajar al IRPF. Dicen las asociaciones de pensionistas que es una limosna. Yo digo que además es una trampa, señora ministra, bajar el IRPF. Pero si la mayoría de los pensionistas no pagan IRPF en este país porque no llegan, ya quisieran ellos. ¿Pero qué es eso de bajar el IRPF? ¿A cuántos pensionistas le van a bajar el IRPF si los que más necesitan de la ayuda del Estado, de la dignificación de las pensiones, ya no pagan IRPF? Y dicen que van a mejorar las pensiones de viudedad. ¿No se atreverán ustedes a ofrecerles como regalo, como gracia gubernamental, como regalo presupuestario, el cumplir con una ley que llevan incumpliendo desde el año 2011? Si es que desde el año 2011 tienen ustedes pendiente la subida de las pensiones de viudedad. ¿Se lo van a ofrecer ahora a las viudas de este país como una dádiva, como una gracia del señor Montoro? Y se extrañan ustedes de que los pensionistas salgan a la calle a movilizarse. Demasiado poco salen, señora ministra. Reequilibrar las cuentas de la seguridad social. Esta es otra gran demanda de los pensionistas de este país. Un desequilibrio en las cuentas de la seguridad social que trae causa en las políticas de su Gobierno. Causa, además, deliberada, señora ministra, con dolo a nuestro juicio. Porque, hablemos claro, el objetivo de su Gobierno en relación a las pensiones siempre ha sido el reducir el gasto público, el sujetar el gasto público. No porque nos gastemos mucho, porque ustedes hablan en términos de valores absolutos en cuanto al gasto de pensiones. Pero usted y yo sabemos que acaban de enviar a Bruselas una cuantificación del gasto público en pensiones, 11,5 sobre el PIB. 11,5 sobre el PIB. ¿Es mucho? Bien, pero usted y yo sabemos que Alemania gasta el 14 y que Francia e Italia están gastando el 15. Por lo tanto, el problema no es que gastemos mucho en relación a nuestra riqueza. El problema es que ustedes quieren reducir el gasto público para tener más margen, para reducir aún más impuestos a las rentas más altas. Y ustedes saben que cuanto más baje el gasto público en el sistema público de pensiones, más margen hay para el negocio de los fondos privados de pensiones que también promociona la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo en este país. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen cuando gobiernan, reduciendo los ingresos debidos y aumentando los gastos indebidos. Con la reforma laboral disminuyen los salarios y disminuyen las cotizaciones. Con las políticas activas de empleo cargan ustedes indebidamente a la seguridad social las reducciones en las cuotas empresariales. Con las políticas de apoyo a los emprendedores que nosotros apoyamos, cargan ustedes indebidamente las tarifas planas a las cuentas de la seguridad social y esquilman el fondo de reserva de 67.000 millones a 8.000 millones. Y entrampan ustedes a la seguridad social 25.000 millones con el Tesoro entre 2017 y 2018 y 8.000 millones que habrá que devolver algún día, a lo mejor, a las mutualidades. Señora ministra, así, claro, se pasa el déficit de 1.000 millones a 19.000 millones. Su responsabilidad, señora ministra. Y, claro, después llega la secuencia de su discurso. Tenemos mucho déficit. Tenemos déficit estructural. Las cuentas de la seguridad social son insostenibles. Y algo habrá que hacer. ¿Y qué hay que hacer? Siempre lo mismo, señora ministra, en su discurso. Después llegan los acrónimos y llegan los algoritmos. Y cuando ustedes vienen con acrónimos y algoritmos, los pensionistas echan la mano a la cartera porque algo les tocará. Que si índice de revalorización de las pensiones, que si IRP, que si fondo de sostenibilidad, que si factor de sostenibilidad. Señora ministra, ya no cuela. Las cuentas de la seguridad social no son insostenibles. Lo único insostenible es la política de su Gobierno. La seguridad social tenía cuentas sostenibles antes de que ustedes llegaran al Gobierno y cuando ustedes salgan del Gobierno volverán a tener cuentas sostenibles.
¿Cómo, señora ministra? Ya muy rápido. ¿Cómo se equilibran las cuentas de la Seguridad Social? Racionalizando gastos y aumentando ingresos. ¿Cómo se racionalizan los gastos? Liberando a la Seguridad Social de gastos administrativos y de personal que en otros países de Europa caen a cuenta de los presupuestos generales, derivando a los presupuestos generales del Estado las reducciones de las cotizaciones empresariales y las tarifas planas que promueven las políticas activas de empleo y el apoyo al emprendimiento, cargando los presupuestos lo que es de los presupuestos y no de la Seguridad Social. ¿Cómo se aumentan los ingresos? Derogando la reforma laboral, fortaleciendo la negociación colectiva, aumentando el salario mínimo interprofesional y, por lo tanto, aumentando las cotizaciones sociales, incrementando medios a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para aflorar la economía sumergida, para aflorar esas horas extraordinarias que se trabajan pero no se cobran y por las que no se cotizan, aflorando los falsos contratos a tiempo parcial, aflorando los falsos autónomos, destopando cotizaciones en los salarios más altos, promoviendo la cotización de los autónomos en función de ingresos reales y con impuestos, sí, señora ministra, con impuestos. Los impuestos están para esto, para dar satisfacción a objetivos de interés general. Y no hay nada por encima del pago de las pensiones en el interés general. Convendrá usted conmigo. Y con la banca, sí. Impuestos a la banca y a todos los sectores que en los tiempos malos piden la solidaridad de la sociedad española y cuando llegan los tiempos buenos tienen que arrimar el hombro. La banca, sí. Impuestos a quienes más tienen, a quienes más ganan, impuestos a quienes más esconden especialmente. Impuestos a la banca para pagar pensiones como ocurre en otros países, como ocurre en Inglaterra, señora ministra. Y yo le aseguro que los brokers de la City londinense no andan por las calles cortándose las venas. Ha sobrevivido la City londinense. Impuestos como la contribución general francesa, que ahora el señor Macron anuncia que va a subir. Y yo le aseguro que los campos elíseos no se van a secar, señora ministra, van a seguir floreciendo. Impuestos a la banca en Alemania y la Puerta de Brandenburgo sigue ahí, señora ministra. No hacen falta nuevos acrónimos, ni hacen falta algoritmos complejos, señora ministra, para cumplir con los pensionistas. Basta con una cosa, tener voluntad, basta con querer, basta con rectificar en su caso a tiempo y no como ocurrió, por cierto, con la normativa en relación a las unidades de convivencia. Le pedimos aquí, señora ministra, en su momento que rectificara por el caso de aquellas abuelas sorianas. ¿Se acuerda usted, doña Julia, doña Encarna? Rectificaron ustedes, pero rectificaron a destiempo. Y doña Julia murió sola en su casa en Madrid. Rectifiquen, pero rectifiquen bien, rectifiquen a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.